Ya se lo contamos, pero antes vamos con otra entrevista que tenemos ahora mismo para hablar de cómo están los mercados financieros. Tenemos ya con nosotros a Borja Rubio Uriarte, gestor patrimonial en EBN Banco. Borja, muy buenas tardes. Borja, no sé si nos escuchas. Sí, perfectamente. Hola, buenas tardes, Borja. Pues nada, te estaba saludando simplemente y comentarte pues un poco, o pedirte más bien un comentario de mercado, un poco teniendo en cuenta la situación actual. Una semana donde, bueno, datos macro por el momento tampoco hemos tenido grandes datos. Es verdad que la clave o la cita de la semana va a estar mañana en ese dato de IPC, pero aún así, ¿cómo estáis viendo vosotros el mercado en una semana como esta? Porque de momento parece que estamos viendo algo de dudas, ¿no? Al menos en el día de hoy. Bueno, a ver, en marzo han pasado muchas cosas. Es verdad que el fondo de mercado quizás no ha cambiado en exceso. Ahora un poco comentaremos por qué. Y bueno, o sea, realmente ahora mismo por lo que nosotros pensamos donde pueden venir las cosas es el efecto de la crisis de la banca regional en Estados Unidos. Quizás lo que pueda es acelerar, ¿no? O algo que haya una reducción, aparte de un endurecimiento del crédito, eso pues pueda con mayor intensidad penalizar a la demanda y eso pues realmente también afecte negativa o positivamente en este caso, es decir, incremente un poco las expectativas de inflación a la baja. Entonces, un poco algo fundamental. Sí que es cierto, por tener alguna palanca positiva, la FED dijo en las últimas proyecciones que la inflación iba a terminar el ejercicio, la inflación subyacente, en torno al 3,6%. Ahora el mercado realmente piensa que va a haber una caída de la misma con mayor intensidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un poco yo creo que es donde va a estar el juego, donde se sitúan los tipos en el corto plazo. La FED sigue pensando en 5,1 para 2023. El mercado piensa que va a haber bajadas en la segunda mitad del año, incluso que podamos estar por debajo del 4%, pero bueno, no hay que olvidarnos que sigue siendo un problema y que, como decía antes, todavía el efecto de la vivienda como componente de la inflación en Estados Unidos ha sido, todavía no lo hemos visto, ¿no? Igual que hemos visto cómo están quedando los precios y eso pensamos que puede ser una palanca positiva para la inflación en la última recta del año. No quizás con esa expectativa de la Reserva Federal de terminar el año en el 3,6%, pero sí que a lo mejor ese ritmo de moderación, que estamos en torno al 5,5% actualmente, pues se puede acelerar en esta segunda recta del año de la parte americana. Y por la parte europea, digamos, la situación yo creo que es bastante diferente, ¿no? La inflación sigue siendo un problema latente, estamos en la subyacente en niveles máximos, sí que es cierto que hemos visto caídas por la parte de la oferta y por la parte de energía, principalmente por el efecto base, pero vemos en componentes de la inflación como es los alimentos, los servicios, que siguen todavía con bastante fuerza. Además, ha habido un pequeño repunte salarial también en la zona euro, aunque la forma, digamos, de negociar los salarios es diferente a Estados Unidos, cosa que en Estados Unidos sí que hay una moderación, y eso hace que todavía el Banco Central Europeo pues tenga más trabajo por hacer, ¿no? El mercado dice, ¿no?, que puede haber una tasa de depósito en torno al 3,5 o que le pueda quedar alguna subida adicional como tipo terminal. Quizás es algo optimista, ¿no?, para el corto plazo, porque todavía los niveles de inflación son elevados y además las palancas de fondo pues no parece, ¿no?, que podamos en los próximos meses pues estar ni cerca, ¿no?, de esos objetivos planteados. Entonces yo creo que ahí un poco va a estar el juego, ¿no?, entre las expectativas que tiene el mercado y lo que dicen los bancos centrales. Nosotros quizás estamos en un punto más intermedio, no somos tan optimistas como está siendo el mercado a la hora de una rebaja de las expectativas de la inflación, pero bueno, ahí va a estar, ¿no?, digamos, como analizando lo que es el entorno, cómo se están moviendo los mercados en el más estricto corto plazo. Bueno, Borja, además también entiendo que afecta, ¿no?, el dato de empleo que conocimos la semana pasada en Estados Unidos y que va a afectar también a la decisión que pueda tomar la Reserva Federal. Dato de empleo que, bueno, en el caso del dato de paro cayó al 3,5% desde el 3,6%. ¿Cómo valoráis vosotros este dato de empleo y cómo puede afectar a las decisiones de la FED? Bueno, en general hay un estancamiento que es evidente, ¿no? El debate es, y seguimos, ¿no?, con el debate, si veremos ese famoso soft landing o no. Yo creo
que ahora mismo trabajar como escenario central en un soft landing no es, a pesar de que hay datos mixtos, bueno, pues es un escenario con cierta probabilidad, ¿no? Vamos hablando de probabilidades. De hecho, bueno, pues la FED habla de un crecimiento un poco raquítico, ¿no? Para este 2023 de más o menos en el entorno del 0,4%. Y si realmente estas palancas que decía anteriormente con este endurecimiento de tipos de interés, que ya lo estamos notando en la demanda, lo estamos notando en la inflación, pues no se acelera con alguna que otra cosa adicional que se pueda romper, como hemos visto, algo que es evidentemente un riesgo difícil de gestionar, pues quizás sí que podamos alcanzar ese soft landing y que no entremos en un periodo recesivo, ¿no? Que no caigamos el PIB. Al final son matices, ¿no? La cuestión es que estamos en un estancamiento, que la subida de tipos de interés pues, va a provocar una caída de la actividad. Y nosotros pensamos que mientras no se rompa nada adicional, pues quizás ese aterrizaje suave de la economía, como me comentaba, ¿no? La fortaleza, ¿no? Que demuestra, por ejemplo, el empleo, pues lo podamos realmente conseguir, ¿no? No es algo que debamos eliminar como escenario, ¿no? Tampoco. Bueno, ya por último quería preguntarte también, Borja, si ha cambiado en algo vuestra asignación de activos en EBN Banco, teniendo en cuenta la situación actual, que venimos de un marzo que ha sido un mes turbulento, pero que, bueno, parece que ya se han estabilizado un poquito las cosas. ¿Ha cambiado algo vuestra estrategia? No, en grandes líneas no ha cambiado. Nosotros seguimos quizás siendo, para el más estricto corto plazo, aunque somos inversores de largo plazo, más optimistas, ¿no? Con la rentabilidad que da la parte de renta fija, no todo el tipo de activos y ciertos nichos que la renta variable, en el cual pues esa prima de riesgo histórica, a diferencia, pues a día de hoy está más ajustada, por eso a lo mejor esos inversores más conservadores y moderados de estos últimos años pues pueden tener mejores perspectivas para los próximos 2, 3, 4 años. Hemos visto, ¿no? Un repunte del growth en el último mes. Nosotros seguimos pensando que aunque este repunte puntual y el ajuste, ¿no? Que hubo el año pasado respecto al value y al growth todavía queda por hacer, las valoraciones siguen no tanta oportunidad como hace un año y medio, 2 años, pero sí que seguimos teniendo un sesgo value de las carteras. Por el tipo de compañías, pues tenemos también una cierta sobreponderación y confiamos bastante en los perfiles más de riesgos pues, en las pequeñas compañías. Y en rasgos generales no hemos cambiado, ¿no? En renta fija pues sí que tenemos preferencia por el crédito corporativo, por aquellos países pues, donde la política monetaria está más avanzada, como es el caso pues, ya hemos comentado anteriormente, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá. Y bueno, en líneas generales digamos que ese un poco sería el posicionamiento con algún que otro matiz, pero resumiendo un poco mucho a tu pregunta, ¿no? Pues Borja Rubio Uriarte, gestor patrimonial en EBN Banco, muchísimas gracias por estar aquí, un placer hablar contigo. A vosotros, un saludo, buenas tardes.